cry that echoes through creation, resplendent power, eternal word, our rock, the Son of God, the King whose glory fills the heavens, yet bids us come to taste this living bread. Jesus is Lord, whose voice sustains the stars and planets, yet in his wisdom laid aside his crown. Jesus, the man who washed our feet, who bore our suffering, became a curse to bring salvation's plan.
En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre glorioso, con gran gozo nos acercamos a ti. Con el corazón abierto te alabamos y te agradecemos. Has provisto para nosotros y nos has guardado cada vez más. Nos has dado indicios de tu omnipotencia y de tu poder, de tu amor y de tu gracia. Y querido Padre, nos sentimos humillados por ello, cuando podemos experimentarte de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Nos damos cuenta de lo grande que eres y nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Y sin embargo, tu amor nos satura, nos acepta, cuida de nosotros y se aferra a nosotros para que podamos continuar el camino hacia adelante. Padre, nos sentimos humildes cuando consideramos que nos quieres y nos amas y que tienes un lugar para nosotros en tu reino futuro. Y entonces para nosotros siempre es un momento especial cuando podemos escuchar tu voz, conocer tu bondad, tu voluntad y poder así arreglarnos, cambiarnos, transformarnos de una manera que realmente podamos ser ciudadanos de tu reino, no solo a medida que comienza aquí en esta tierra, sino también para el reino futuro. Y así, Padre, en tu presencia, traemos nuestra alabanza y nuestro agradecimiento, y también traemos aquellas cosas que están en nuestro corazón que tú ya conoces, nuestras intercesiones y sentimientos por los muchos que están sufriendo y tienen dificultad en su vida. Por favor, Padre, acércate a ellos y ayúdalos según sea necesario y según se pueda hacer. Y recordamos también, Padre, a los demás, que pueden volver a acercarse a ti, que tal vez hayan deambulado en sus pensamientos, en su fe, en su amor. Ayúdales, Padre, a que vean lo brillante y glorioso que es estar en tu cercanía y crecer en tu mente. Padre de amor, bendice a tu iglesia, bendice a todo tu pueblo, bendice, Padre, la obra que se hace y ayúdanos especialmente en estos días a que podamos avanzar en profundidad y comprensión del Evangelio y de tus intenciones para nosotros para el futuro. Brinda tu protección sobre todos. Guárdanos ahora e ilumínanos en estos momentos en los que estamos cerca de ti en tu casa. Ponemos todo en tu mano y lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les doy la bienvenida a todos los que pueden unirse y que puedan conectarse hoy. Tenemos una palabra para nuestro servicio divino de hoy que viene de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por favor, tomen asiento. Christ be in my waking as the sun is rising, in my day of working with me every hour. Christ be in my resting as the day is ending, calming and refreshing, watching through the night. Christ be in
Queridos hermanos, hermanas y amigos, continuamos bajo el tema de nuestro mes, Aprended de mí, las palabras de Jesucristo. Y este servicio, casi podríamos decir cada servicio, trata de mirar más de cerca la maravilla del Señor Jesucristo y reconocer que Él es el único ejemplo que podemos seguir. Hay muchas personas grandes en el mundo, del presente y del pasado, buenos maestros, personas sabias, personas motivadas por buenas intenciones. Pero nadie puede ser el ejemplo de Jesucristo. Y esta noche nuestra palabra es bastante fascinante, de hecho, porque abarca el ser de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y reconocemos eso, y el apóstol Pablo trata de mostrárselo a la congregación en Filipos, y es para nosotros también hoy el observar esto un poco más de cerca. Y por eso dijo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que ver qué significa eso, tener el sentir, la mente de Cristo Jesús. Simplemente significa, y tenemos esa expresión en nuestra vida normal, tengo en mente decirte algo. Creo que mi madre me dijo eso en varias ocasiones, y eso significaba que tenía la intención de decirme algo. Hermanos y hermanas, es interesante, todos tenemos una mente, y todos tenemos una voluntad, y todos tenemos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, pero cuando el apóstol dice que este sentir, esta mente de Cristo está en ustedes, significa que debe haber una transformación en mi mente, porque en general todas las personas saben lo que es bueno, es interesante, incluso nuestra conciencia nos lo dice. Nos dice y susurra a veces cuando vemos varias cosas y nos muestra cuál es la buena y cuál es no tan buena. Pero cuando uno transforma su mente en el sentir de Cristo, no solo puede conocer el bien, puede hacer el bien. Y ese es el centro del asunto, hermanos y hermanas, ustedes y yo no solo debemos conocer el bien y aprender lo que es bueno, sino también hacer el bien y convertirnos en lo que Cristo quiere que seamos. Y ahí es donde el apóstol dice que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego pasamos a la siguiente parte, que es un poco confusa, y quiero leer otra traducción que la aclare un poco más. Pero en esta versión de la Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahora en otra versión, tal vez un poco más cercana a los escritos originales reales, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, la gloria y el honor y la maravilla del cielo. No consideró a quedárselo solo para él. Pero él se despojó de sí mismo, tomando sobre sí la forma de un siervo y fue hecho a semejanza de los hombres. Entonces, hermanos y hermanas, es bastante conmovedor cuando pensamos en Jesucristo. Él es persona de la divinidad, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora tiene el sentimiento de que quiere hacer algo. Y así dice que se despoja de la gloria de todas las maravillas del cielo y viene a convertirse en un hombre, verdadero Dios, y quiere convertirse en hombre. ¿Por qué? Para servirnos, ayudarnos, abrirnos el camino de la salvación. En nuestro himno de apertura, que por supuesto no cantamos, pero leímos las palabras y en ellas dice a mitad de las estrofas, este es nuestro Señor, el siervo rey. Hermanos y hermanas, este es el Dios Todopoderoso. A veces sentimos que porque es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que tiene el camino o el sentimiento de un rey humano. Esa no es su manera. Su manera es que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació de sí mismo. Esa es su manera. Este es nuestro Señor. Este, que luego tomó la forma de un hombre.
y ni siquiera solo hombre, no para ser el rey o el príncipe, sino en forma de siervo. En algunas traducciones usan como esclavo, lo más bajo que uno podría ser. Y sabemos, hermanos y hermanas, cuando nos acercamos ahora al Adviento y celebramos la Navidad y todos recordamos, nació en un establo, no era la norma del día nacer en un establo con los animales. Este ha tomado esa forma. Sabemos que incluso en el Domingo de Ramos, Él no llegó a Jerusalén de una manera gloriosa con un ejército detrás de ellos. Un grupo que lo acompañaban, creo que hombres y mujeres, todos sus discípulos vinieron con Él. Y Él, en un burrito, entrando por las puertas, una forma de hombre muy humilde. Se vació a sí mismo y vino en esta forma de siervo que viene en semejanza del hombre. Hermanos y hermanas, eso es bastante notable porque dice en la Biblia, Él mismo se hizo a sí mismo, lo hizo Él mismo. ¿Se dan cuenta? Ninguno de nosotros lo ha hecho. Todos nacimos. No tenemos nada que decir sobre nuestro padre y nuestra madre, nada que decir sobre cuándo sucedería o dónde sucedería. Pero Jesucristo, Él mismo, decidió, en este momento, en este lugar, seré esto, vendré y serviré. Entonces, ¿qué aprenderemos a medida que avanzamos en la lección de esta noche? La abnegación es lo opuesto a ser egoísta, lo opuesto a acumular, a guardarte todo para ti, asegurarte de tener lo suficiente y que todo te amplifique y magnifique. No. Este rey siervo, este es nuestro Señor, abnegación, renunciar a todo y dárselo a los demás, abrir el camino a los demás, y luego dice además, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En teología se conoce como abajamiento. Se humilló a sí mismo, muy debajo. Y vemos esto cuando leemos el Evangelio, cómo era Él. En un momento incluso dijo, si le pidiera a mi Padre, enviaría legiones de ángeles. Y se sometió al abajamiento. Cuando los fariseos y los escribas siempre estaban atacando, por supuesto, el mejor ejemplo, el gran ejemplo está en su pasión. Durante todo ese tiempo, Él simplemente continuó, como dijo Isaías, como cordero al matadero. Simplemente fue. Y Él es Dios. Hermanos y hermanas, comenzamos a ver y sentir algo diferente entonces. Este es el Omnipotente, quien se ha transformado a sí mismo en la forma de hombre y se rebajó tanto, como dice. Creo que Isaías lo dijo también, el varón de dolores. Una vez el mismo Jesús dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Nació en familia, era hijo de un carpintero, no es un estatus alto, yo lo sé, soy uno de ellos. No se hizo a sí mismo de la realeza. Humildad, el atributo más maravilloso de Jesucristo. Abnegación y convertirse en el verdadero siervo. Y de esta manera pudo abrirnos un camino. Por eso dice más adelante en nuestro versículo bíblico de esta noche, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos y hermanas, Jesucristo se convirtió en el hombre que todos hemos de ser. Cuando Dios comenzó con Adán y Eva, Él tenía la intención de que de Adán surgiera un linaje de la humanidad y este grupo vendría. Pero en cambio, fue al revés. Permítanme leerles algo de Corintios. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22 y versículos 47 y 45. Aquí dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, con H mayúscula, en otras palabras, por Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante.
El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así vemos, hermanos y hermanas, la intención de Dios, porque Adán trajo muerte y pecado. Entonces vino Jesucristo, se hizo a sí mismo en forma de hombre y trajo vida y nos trajo un camino de salvación. Y es por eso que cuando miramos dónde debemos encontrar un ejemplo, bueno, debemos mirarlo a Él y podemos decir, parece tan teórico, no es posible. ¿Cómo puedes predicarlo y decir que debemos ser como Jesucristo? Hermanos y hermanas, leemos desde el principio que fuimos creados a semejanza de Dios. Eso significa que es posible dirigirse a esa dirección. Por supuesto, no podemos vivir una vida sin pecado como lo hizo Jesucristo. Pero el mismo ADN de Dios se lo ha dado a los seres humanos como corona de la creación. Es posible entonces que crezcamos en atributos como la humildad. Es posible crecer en atributos como la abnegación. Es posible vivir, servir. Y entonces, hermanos y hermanas, es por eso que miramos aquí a Jesucristo y vemos, mientras continuamos la historia, dice que Él es obediente a eso, siguió las reglas del hombre y continuó según el programa que había cuando fue perseguido y que fue muerto. Y dice que incluso en la cruz. Y sabemos que, hermanos y hermanas, en la cruz fue algo horrible. Permítanme leerles algo en Gálatas 3, versículo 13. Esa fue una manera maldita de morir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que esa era incluso una forma maldita de morir, ser colgado en la cruz, o en este caso, como dice, en un madero, pero Cristo se convirtió en maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar, en otras palabras, para ello, para que la bendición de Abraham cayera sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que recibamos la promesa del Espíritu por la fe. Y entonces vemos la manera maravillosa que hizo Cristo Jesús al ser obediente hasta la muerte e incluso en la cruz. Y así, hermanos y hermanas, aprendimos esto en nuestro primer servicio de octubre, con el salmista diciendo, soy un forastero aquí. Y quería saber cuáles son los mandamientos, los caminos, los preceptos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Porque parece desconocido aquí. Y entonces Él fue un precursor o antepasado de Jesucristo, quien también podría decir lo mismo. Estas formas de abnegación y humildad y convertirse en un siervo son formas extrañas en la naturaleza humana. Y el mismo Jesucristo era un extraño aquí, porque sus caminos eran extraños para quienes los rodeaban. Y sin embargo, aquellos que tuvieron fe y abrieron sus ojos, comenzaron a ver algo diferente. Y leemos eso sobre los discípulos que comenzaron a transformar su mente. Y comenzaron no solo a saber qué es el bien, sino a hacer y convertirse en lo que el Señor quería. Y así, hermanos y hermanas, mientras nos preparamos ahora para pronunciar juntos el Padre Nuestro, para orar juntos el Padre Nuestro, entonces deberíamos ser conscientes de eso. Una vez más surge la pregunta, me persigue desde el servicio de ayer. Me siento cómodo siendo forastero en esta tierra, como David el salmista lo fue y como lo fue Jesús. En nuestro himno de apertura de ayer y otra vez uno que no cantamos, leímos la letra y pensamos en esas palabras que bien conocemos. Por siempre con el Señor dice, aquí en la tierra estoy reprimido. Solo un extraño puedo ser, pero todas las noches, al levantar mi tienda en movimiento, Señor, siempre más cerca de ti. Díganme, hermanos y hermanas, ¿están reprimidos en esta tierra? Eso significa, están limitados, están restringidos. ¿Encuentran un gozo tan grande aquí? ¿Encuentran satisfacción aquí? ¿Nos sentimos realizados aquí?
o lo encontramos todo un poco limitado, porque cuando hablamos de Jesucristo muchas personas no quieren escucharlo, pero que intentamos vivir una vida desinteresada que realmente no encaja con todos los demás y estamos muy ansiosos por aprovecharse de nosotros. Y entonces podríamos seguir y seguir, hermanos y hermanas. Podemos decir sí aquí como este poeta de este himno. Estoy reprimido, estoy restringido aquí. Por eso siempre me acerco más al Señor, porque Cristo hace libre y en Él experimento la libertad. En Él puedo tener gozo libremente. En Él aprendo a servir a mi hermano y hermana y a mi prójimo. En esto encuentro satisfacción. Esto me da algo que nada más puede darme. Sí, este mundo me parece extraño, pero estando cerca del Señor, estando ya en la prefiguración de su reino aquí en esta tierra, este es el hogar. Queridos hermanos y hermanas, esto muestra una transformación de la mente. No solo esto lo que tenemos aquí, sino nuestro ser interior, nuestra voluntad de transformarnos, de ver estas cosas, de empezar a sentirnos como se siente el Señor Jesús. Y al hacerlo llegamos a ser aquellos que son testigos, nos convertimos en aquellos que aprenderán del Señor, así como lo describe el tema de este mes y podemos repasar cada uno. Ayer, el domingo pasado, fue sobre aprender su voluntad y aprender a amar como Dios. Pudimos ver eso de manera tan bella en Jesucristo, cuando alguien estaba indefenso, cuando alguien estaba sufriendo, cuando alguien estaba en necesidad, Él automáticamente iba con ellos, tenía que decirles algo, tenía que hacer algo. Podemos aprender a anunciar a Jesucristo en nuestra vida, de Él, y aprendemos a glorificar a Dios. Y eso se desvelará para nosotros este mes a medida que avancemos en Él, hermanos y hermanas, para decir realmente, sí, quiero aprender. Aprender significa profundizar un poco más en ello. Regresando a ser hijo de un carpintero, cuando iba con mi padre a trabajar, a menudo le preguntaba, ¿puedo usar el martillo? Y luego él me decía, si usas el martillo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces tendría que verte. Obsérvame a mí y aprende a hacerlo. Hermanos y hermanas, ¿saben cómo observamos al Señor? Aprendiendo el Evangelio. Al leer las cosas que Él ha hecho, hablar de ello en nuestras conversaciones y en la palabra divina, asimilamos lo que el Señor nos dice, lo que es relevante para nosotros hoy. Y entonces realmente podremos cumplir lo que dijo el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y oremos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder,
y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre de amor, siempre es un hermoso momento saber que estamos cerca de ti, en el servicio divino, en tus enseñanzas, pero especialmente cuando podemos orar juntos a ti como congregación y escuchar también la absolución y el maravilloso saludo de paz. Entonces estamos establecidos y en este sentimiento te expresamos nuestro profundo y permanente agradecimiento que nos has preservado y guardado durante todos los días y que confiamos en ti siempre y sentimos tu rostro y presencia en cada aspecto de la vida. Cuando miramos hacia arriba en fe, estamos agradecidos, Padre, por lo que has establecido y hecho para nosotros. Estamos agradecidos de tener una relación contigo que va mucho más allá de ir a la iglesia, sino que es una relación profunda a través de Jesucristo y bajo la actividad del Espíritu Santo que nos une a ti. Y así, Padre de amor, caemos asombrados en tus manos y queremos ser guardados por tu Espíritu y sentir tu protección en este mundo. Guárdanos y ayúdanos siempre. Estamos tan agradecidos, Padre, por el sacrificio de Jesucristo que nos abrió el camino, su abnegación que vino a la tierra para abrirnos el camino y darnos el ejemplo. Ayúdanos, Padre, para que podamos renovar cada vez más nuestra mente, para que sea más como la suya. Lo oramos en su nombre. Amén. Queremos unirnos en agradecimiento juntos. Querido Padre amoroso, te damos gracias de todo corazón por tu orientación, por tu palabra esta noche, por el anuncio de la paz y el perdón, por la bendición que nos darás antes de partir y también por la comunión en Cristo, que en esta noche pudimos acercarnos a ti y en esta cercanía nunca nos sentimos forasteros, sino en casa. Estamos agradecidos, Padre, que nos concedas estas ocasiones. Cada vez más creceríamos de la manera en que tú quisieras que fuéramos. Acepta nuestras ofrendas como expresión de nuestro profundo agradecimiento por todo lo que eres y has hecho por nosotros. Permanece con nosotros y todos y oramos por toda la humanidad en estos días, así como por todos aquellos que están en sufrimiento y dificultad, que encuentren su camino hacia ti, el eterno, el amoroso, el que desea que todos se salven. Y entonces, Padre, permite que tu paz permanezca con nosotros ahora. Fortalécenos mientras continuamos nuestro camino juntos. Lo oramos y esperamos a Jesús y oramos todo en su nombre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias por estar con nosotros esta noche. Podemos finalizar con nuestro himno de agradecimiento.